Bueno, buenas tardes. Wendy, tú me dices. Primero y antes que nada, después de darles un cordial saludo, sí quisiera ofrecer una disculpa por los tiempos. Empezábamos a las 12, estamos empezando 45 minutos después. Sin embargo, antes de continuar con la presentación, en lo personal me gustaría comentar 3 cosas. Número 1, si bien es cierto lo que decía el doctor, con toda la razón del mundo y toda la experiencia del universo, el doctor Amos Urrutia, también es cierto que una parte muy importante para pensar cuando estamos hablando de interdisciplina y de ciencias de la complejidad es tener muy claro la relatividad del conocimiento. Que si bien lo dijo, estaba como muy velado. Entonces eso es muy importante que sepamos, como él muy bien lo dijo, que todo saber es relativo. Y que nosotros estamos fundamentando, y eso decía un gran teórico, que cada que veamos a un gigante nos fijemos muy bien, no vaya a ser que esté sobre la sombra, los hombros de un enano. Y lo que estamos viendo es justamente la sombra, ¿no? Eso nos quiere decir que hay que tener mucho cuidado y muchas reservas con todos estos conceptos tan innovadores, pero también que tenemos que irnos adentrando poco a poco. En efecto, cuando hablamos de interdisciplina, como lo van a ver hoy con la presentación que están aquí los autores, estamos hablando de una investigación interdisciplinar, pero también estamos hablando de una concepción de conocimiento, y es justamente ahí donde yo entro, ¿sí? En esta concepción de conocimiento relativo. Y bueno, por ahí podríamos mencionar muchas cosas. También es muy importante, y bueno, ahí todos los planteamientos de Morin, justamente en torno a las ciencias de la complejidad y al pensamiento complejo, ¿no? Estos serían los aspectos que yo sí los quería mencionar, con mucho cariño y respeto a José, porque es al doctor Amos Urrutia, porque es toda una institución en el centro, ¿no? Pero además también, como ustedes, bueno, no saben, pero se los voy a decir, es importante también ver que no todos somos enfocados a una cuestión cibernética, sistémica y todo lo demás. Si bien es cierto que la matemática, la epistemología genética, y decía el doctor, la cuestión de la ciencia, de la cuestión sistemática y la cibernética es importante, pues también hemos ido abordando desde otros aspectos. Y por ahí está en una pared de este edificio, la interdisciplina es de quien la trabaja. Y lo primero que tenemos que hacer es pensar, quizás, tal vez, a lo mejor, en que no tenemos el conocimiento acabado, ni mucho menos la razón. Todo esto está en permanente construcción, y lo que hoy damos por una verdad cierta, mañana puede tener una gran cuestión a caerse, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo del desarrollo de la ciencia, que además, dicho también sea de paso, hay una cuestión muy importante y una gran diferencia entre lo que es la ciencia propiamente y lo que es la tecnología, ¿no? Y desde ahí, ¿cómo podemos ir construyendo justamente para ver esto? Después de ese breve paréntesis que me permití hacer, pasaremos a la presentación del libro de investigación, docencia interdisciplinaria, gestión del conocimiento y tecnología, cuya coordinadora es la doctora Lucía Patricia Carrillo Velázquez. Si ustedes lo van a ver, es muy interesante porque este libro se inscribe en una colección que se llama Aprender a Aprender. Y yo, como pedagoga, ahí voy a llevar agua a mi molino. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos hablar de aprender sin educación? ¿Cómo podríamos hablar de aprender sin enseñanza? ¿Y qué es lo que estamos haciendo justamente? Estábamos ahorita un poco informalmente comentando que Daniela y Javier son, si me lo permiten, egresados del laboratorio. Estuvieron aquí y justamente se dedicaron a eso, a aprender y a formarse. En este tema de la complejidad, de la gestión del conocimiento, de la tecnología. Pero era muy importante porque no podemos pensar en toda una revolución si no vamos también junto con nosotros una concepción de educación, una concepción de mundo y una concepción de hombre, ¿sí? ¿Qué tipo de hombre queremos formar de esos millones que decían de estudiantes? Pues sabemos, ¿no? Ya dijo el señor rector ayer, cuántos más, cómo se ha incrementado la matrícula, pero el incremento a la matrícula, ¿para qué? ¿Con qué calidad educativa? Y no calidad así en lo bofo, no, ni en el espacio, con una realidad concreta. ¿Para qué? Un incremento en la matrícula, ¿con qué condiciones, con qué características, con qué infraestructura? No nada más en lo logístico, sino en lo humano. Yo siempre digo,
De nada nos sirve tener las mejores instalaciones si no tenemos el apoyo logístico, por ejemplo, ¿no? Piensen, imagínense ustedes tienen laboratorio a las 7 de la mañana, bueno, los de ciencias sociales muy pocas veces, la verdad se ha dicho de paso, pero tienen laboratorio a las 7 de la mañana y no está el señor que abre el laboratorio. ¿Cómo nos sentimos? Muy contentos, ¿no? Que llegamos aquí antes de las 7 y que no hay quien abre el laboratorio. O lo que pasa de repente, que porque alguien tocó los cables, nos descompone la infraestructura, ¿no? Entonces, ahí es una de las cosas que nos tenemos, sin incremento, pero con un proyecto educativo real y concreto. No nada más para cuestiones, voy a decir una palabra muy riesgosa, populistas. Hasta ahí. Después de esta situación, le pasaré la palabra al doctor Francisco Martín Peredo Castro, pues que realmente es toda una institución aquí en la universidad. Ahorita que escuchen su currículum van a ver. Él pertenece al ¿no quiere que lo diga? Claro que sí. Pertenece al Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por allá, por el Metro CEU. Antes los teníamos aquí juntitos, ahora los tenemos hasta allá. En primer lugar, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, titulado con mención honorífica, hay que decirlo, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es ganador en su generación de la medalla Gavino Barreda y el diploma al mérito universitario por el promedio más alto de su generación en licenciatura. Ya ven, les dice, es toda institución. Estudió la maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras y es maestro también en Historia Comparada por la Universidad de Gran Bretaña. Doctor en Historia también por la Facultad de Filosofía y Letras. Si me permiten, yo me pondría de pie cuando digo Facultad de Filosofía y Letras porque yo soy egresada de ahí. Los de política se ponen de pie cuando sean de política, los de ingeniería, qué sé yo, ¿no? Porque hay que darle honor a quien honor merece. Entonces, es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, graduado también con mención honorífica, realizó estudios de postdoctorado en Análisis Cultural en la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Es nada más ni nada menos que profesor de carrera titular C de tiempo completo, definitivo con PRI-DD. También pertenece al sistema de investigadores con el nivel 1, realiza su actividad docente y de investigación centrada en las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en el estudio de la cultura audiovisual, el cine y principalmente el estudio de la relación entre la historia y los procesos de comunicación, con los productos culturales, visuales y escritos, de los medios como documentos históricos. Es miembro del registro CONACYT y evaluador acreditado del Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica, y por si fuera poco, también es miembro de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, reconocida por la COPAES como órgano acreditador de educación superior. Con toda esta presentación le pasamos el micrófono y lo escuchamos atentamente. Como se dan, él es autor de uno de los artículos de los capítulos del libro y ahorita que lo escuchen van a ver por qué es toda una institución. Doctor Peredo, por favor, ¿lo escuchamos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación, Pati. Me es muy grato estar en la presentación del libro, no tanto porque yo sea colaborador del libro, sino porque me lo leí a conciencia, me lo leí a cabalidad y la verdad es que me resulta un libro muy revelador. Hablando precisamente de todos los académicos que estamos en esta universidad y que hay muchas cosas que no manejamos y que de repente no comprendemos bien, a mí me sirvió bastante, me resultó muy formativo. Pero justamente por mis estudios en análisis cultural y por mi filia con las humanidades, puesto que antes de Ciencias de la Comunicación tengo que confesar que también estudié literatura dramática y teatro, me gusta comenzar las presentaciones haciendo referencias a todo lo que me mueve en la memoria educativa, la lectura de un libro. Me dijeron que teníamos 15 minutos, así que mi presentación me quedó larga porque traté de abarcar todo el texto, pero en cuanto me cumplan mis 15 minutos, ustedes me dicen y yo me detengo. Participar en la presentación de un libro siempre es una grata oportunidad para hacer una invitación a la lectura. Sin embargo, en el caso del libro que ahora presentamos, titulado Investigación, Docencia Interdisciplinaria, Gestión del Conocimiento y Tecnología, coordinado por la doctora Lucía Patricia Carrillo Velázquez, la cuestión implica para mí, como invitado a comentar sobre el libro, una situación grata y a la vez algo inquietante, puesto que soy colaborador del volumen,
y participante del proyecto en el que este libro se basa, proyecto titulado Gestión del Conocimiento y Tecnología Telemática para la Investigación Docencia Interdisciplinaria. Es la primera vez que yo participo en la presentación de un libro en el que soy a la vez uno de los autores o colaboradores invitados y tengo que acogerme a la buena disposición de los asistentes a este evento para asegurarles que los encomios u observaciones que yo pudiera tener sobre el volumen no están en absoluto relacionados con mi participación en él, salvo por una pequeña aclaración que en su momento haré, puesto que en el libro se refiere, entre otros, un proyecto de investigación del cual fuimos responsables el profesor Federico Dávalos Orozco y un servidor. Dicho lo anterior, deseo expresar que la lectura atenta y minuciosa de este volumen me hizo reflexionar mucho sobre nuestro presente como investigadores, pero también me hizo viajar al pasado remoto para volver al presente. Del pasado remoto me volvieron a la mente algunas experiencias concretas de la antigüedad grecolatina, cuando por primera vez algunos de los hombres del mundo de la cultura, algunos de los hombres de la política y algunos de los hombres del mundo de los negocios se vieron impelidos desde entonces a recurrir a la tecnología disponible a su alcance para conseguir sus diferentes propósitos. Piénsese, por ejemplo, en los grandes dramaturgos del teatro clásico griego que hacia el siglo V a.C., en la edad de oro de los helenos, con Pericles como gobernante, imaginaron ya las máquinas que sirvieran para representar mejor lo que ellos podían poner solamente por escrito. Surgieron así el bronteion o bronteum, que se usaba para producir el sonido de truenos y tormentas, y surgió también el keraunoscopeion, un dispositivo tecnológico que servía para generar en la escena la impresión de los relámpagos acompañantes de los truenos y las tormentas. Era evidente desde entonces que no bastaba con que un dramaturgo hubiera escrito para que luego los coros narraran a los espectadores lo escrito. Y así, en el lugar de decir por el coro, entre truenos y relámpagos Zeus se hizo presente, los dramaturgos y todos los involucrados en la puesta en escena consiguieron representar lo escrito, para informar, para impresionar, para convencer, para persuadir y subyugar mejor a los espectadores mediante el recurso a aquellos incipientes dispositivos tecnológicos. En los hechos, la expresión Deux ex machina, que significa Dios a través de la máquina o Dios desde la máquina, significa eso literalmente, un Dios que baja a escena en una grúa, aunque ahora la expresión se utiliza para referir la solución de un problema que parecía irresoluble y que repentinamente se resuelve y de manera feliz. Se beneficiaron de aquellos dispositivos tecnológicos primitivos los hombres del saber humanístico y artístico, los dramaturgos y los comediógrafos. Se beneficiaron también los hombres del poder político con Pericles a la cabeza, y se beneficiaron los ciudadanos ricos que disponían de los fondos necesarios para patrocinar financieramente aquellas representaciones y con ello fraguarse una imagen digna, respetable, reconocida social y políticamente entre la civis griega. Lo mismo harían en su momento los miembros de la sociedad romana, no únicamente con el teatro, sino con los espectáculos incluso más elaborados en su tecnología para el Coliseo romano. Para no detenernos demasiado en la relación entre conocimiento, dispositivos tecnológicos y usuarios, es decir, entre hombres con saberes, hombres con poder político y económico, hombres con capacidad de crear y poner a disposición de aquellos los dispositivos necesarios para que difundieran su saber o alcanzaran sus fines, y hombres y mujeres y espectadores receptores de lo creado por la confluencia de todos los primeros, digamos solamente que la historia avanzó y aquella relación quedó sellada prácticamente como inmutable. Una historia fascinante si se desea explorarla a profundidad, en principio con las obras de Jacques Perriault, profesor de Ciencias de la Información y la Comunicación en la Universidad de París X, y cuyos títulos son de sobra ilustrativos porque enfatizan la cuestión de los usos y las apropiaciones de las tecnologías de la información y la comunicación por los seres humanos. Con títulos como Elementos para un diálogo con un científico de la computación, Memoria de la sombra y el sonido, una arqueología del audiovisual, Las máquinas de comunicar, Lógica de los usos, lógica de las funciones, La lógica del uso, ensayo sobre las máquinas de comunicar, La comunicación del conocimiento a distancia, El acceso al conocimiento en línea,
o Educación y Nuevas Tecnologías, Teoría y Práctica, que es una de sus obras recientes en 2002. Jacques Perriault, entre estos textos y muchos más de él que están disponibles en línea, ha abonado el terreno de una muy necesaria reflexión sobre la relación humanidad-máquinas. Y junto con él, otros teóricos de la comunicación y filósofos de la cultura, que establecen el inicio de lo que llaman la era mediológica en 1440 con el invento de la imprenta, nos hacen imposible no aceptar que la humanidad ha vivido siempre inmersa en la necesidad de servirse de toda clase de dispositivos, máquinas, artefactos, aparatos, etcétera, que les sirvan para potenciar sus limitadas capacidades humanas en lo físico, pero ilimitadas en el terreno de las posibilidades de soñar, de imaginar, de concebir, de pensar como posibles los proyectos que gracias a todo eso han podido transitar del escrito, de la descripción, a su concreción en representaciones, reconstrucciones, tecnologías visuales, virtualidad, etcétera. Creo que en muchos sentidos el libro de Patricia Carrillo que ahora presentamos trata de todo esto. Publicado dentro de la serie Biblioteca Aprender a Aprender del CIICH, UNAM, la obra comienza haciendo alusión a la gran revolución científica, técnica y humanística en la que vivimos, que se caracteriza por constantes e indetenibles cambios en los paradigmas de investigación. Sí, esto ha existido siempre. De la alquimia medieval a las ciencias químicas de la actualidad, el salto ha sido descomunal si hablamos de una ciencia experimental. Y de la regulación de lo social y la vida de las familias en lo mental y lo emocional, por los sacerdotes desde el púlpito y con el sermón y la confesión como instrumentos, a la existencia de la infraestructura, sí, de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, psicopedagogos, también ha habido un salto diametral si nos referimos a una de las ciencias de lo humano. La realidad quizá es que no vivimos una gran revolución ahora, pues la hemos vivido siempre en el terreno del avance del conocimiento. Pero sí es una gran verdad que la presente etapa de la revolución permanente en que vivimos se ha visto potenciada, magnificada, acelerada por el surgimiento y perfeccionamiento de tecnología computacional e informática cada vez más sofisticada, compleja y desde luego útil para quienes tienen el privilegio de conocerla y poder explotarla hasta su máximo potencial. Este es el asunto de fondo que refieren tanto Alejandro Peña Ayala en su prólogo como la propia Patricia Carrillo Velázquez en su presentación, la necesidad o la idoneidad de la gestión del conocimiento mediante plataformas que sirvan, cito, para sistematizar la recopilación de datos, mecanizar procesos de cálculo y explotar la información concerniente a los actores y eventos que caracterizan objetos heterogéneos, es decir, los objetos de estudio de los que nos ocupamos en los proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades. Luego de la descripción somera pero muy clara y concisa que Alejandro Peña hace de los distintos capítulos del libro, en los que ha sido indiscutible la propuesta de una posibilidad de gestión del conocimiento y tecnología telemática para la investigación, docencia interdisciplinaria, nos queda claro que el libro contiene dos primeras partes de reflexión teórica y metodológica sobre lo que es la investigación interdisciplinaria, y hace mucha falta reflexionar sobre eso, y las posibilidades de la gestión del conocimiento y la tecnología telemática para enriquecerla, para arribar a la referencia concreta, en el tercer apartado del libro, de lo que aquí sería la investigación aplicada, es decir, la utilización de lo propuesto como teoría, tanto en cuanto a interdisciplina como en cuanto a tecnología telemática. Llama la atención a lo largo del volumen el que constantemente se haga referencia a la necesidad de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de investigación-docencia, que además de todo ahora se espera que sean interdisciplinarios en la medida de todo lo posible y lo deseable. Por eso es entendible y necesaria la crítica de las estructuras funcionales tradicionales de las organizaciones académicas que difícilmente pueden responder a los retos de problemas y fenómenos que reclaman propuestas de abordaje y solución desde perspectivas interdisciplinarias. Dentro de todos los problemas a superar, Patricia Carrillo plantea como determinantes la brecha digital, interrelacionada con ella, la brecha generacional y el capitalismo académico. De la brecha digital, Patricia Carrillo y en general los autores nos recuerdan que desafortunadamente, en vez de reducir desigualdades sociales, el uso de las tecnologías ha ampliado las diferencias. Y esto no únicamente por la diferenciación entre países pobres y ricos,
o dentro de una sociedad por la diferenciación entre estratos económicamente privilegiados frente a estratos socialmente depauperados. Hay también un fenómeno innegable, el de las generaciones mayores de 30 años que no nacieron con la tecnología vigente, y el de las generaciones más jóvenes que prácticamente nacieron con toda la tecnología que han podido conocer y utilizar, casi sin mayores complicaciones. Esto determina, se nos dice, que la diferencia entre las habilidades para el uso de tecnología con el desarrollo y construcción de conocimientos y capacidades tecnocientíficas haya originado también una especie de capitalismo académico que, de nueva cuenta, enfatiza la diferenciación entre países pobres y ricos, entre sectores sociales tecnologizados y sectores sociales que son cuasi analfabetos informáticos, y en el mundo de la docencia y la investigación, grupos académicos que ya se benefician de la potencialidad de toda la tecnología informática, computacional, telemática, y pueden más fácilmente acceder a la interdisciplinariedad, al trabajo en redes de conocimiento, a las posibilidades de organizar, sistematizar, consultar y difundir de mejor manera sus logros en materia de su investigación. La fuerte crítica a las estructuras académicas en las que es característico el enfoque disciplinario y porque no han podido incorporar las perspectivas compleja e interdisciplinaria en sus quehaceres, desde luego es válida, a condición de que se recuerde que todo esto a su vez está determinado por la existencia o inexistencia de las necesarias y adecuadas políticas de apoyo a la investigación y dentro de ella el apoyo a la innovación en cuanto a recursos y estrategias. Lo uno está ligado con lo otro. Vale recordar entonces, por ejemplo, que muy recientemente se acaba de anunciar que para el año entrante 2016 habrá un recorte del 32% por el gobierno federal en el presupuesto para ciencia y tecnología. Y vale tener en cuenta además que la propuesta la hizo el director mismo del CONACYT. Junto con estas reflexiones sobre las necesidades de incorporar la tecnología de la información, la computación y la comunicación como recursos fundamentales e imprescindibles de la investigación, que ahora se reclama que debe ser interdisciplinaria y junto con el llamado para sumarse a los nuevos aprendizajes, hasta llegar a la apropiación de todos estos recursos, en estas importantes reflexiones sobre ciencia y tecnología, María Eugenia Alvarado aborda en el capítulo 3 la complejidad que implica problematizar sobre objetos de estudio en la enseñanza y la investigación con perspectiva interdisciplinaria. Si bien el primer apartado del libro con sus 3 capítulos reflexiona sobre la interdisciplina, los problemas para adoptarla, las posibilidades que abre y las capacidades y capacitaciones que demanda, el segundo apartado es una especie de transición para llegar al tercer y último apartado, el de la demostración de la aplicación de todo lo planteado conceptualmente y en las propuestas de diseño de ingeniería de software del segundo tramo. De ahí que resulte particularmente ilustrativo el modelo conceptual iterativo incremental, es decir, el que tiene la facultad de repetirse o reiterarse y a la vez incrementar su funcionalidad y capacidades en cada iteración, si entendí correctamente la propuesta, en lo cual existen 2 protagonistas fundamentales, el equipo de investigación que tiene necesidades de usar tecnología y el equipo de investigación que desarrolla la tecnología que sirva para dar solución a las necesidades del primer grupo. Un proceso en el que ambos grupos interactuarán y responderán uno a otro en términos de demandas y respuestas, pero en el que también ambos grupos aprenderán cada vez más el uno del otro simultáneamente respecto a la ingeniería del software propuesto y diseñado como idóneo y también respecto a la problemática de investigación resuelta con él. En realidad, podemos adelantar, el libro que hoy nos presenta Patricia Carrillo es también una invitación a reflexionar sobre las amplias posibilidades para hacer mejor, más rápido y de manera más eficiente lo que de suyo hacemos cotidianamente, como Dios nos da a entender, la investigación. Esto conlleva a la vez mejores posibilidades de difundir y hacer accesibles los logros y en consecuencia las posibilidades para solucionar de mejor manera los problemas. Por eso el énfasis en que se busca una transformación que asegure el beneficio social, que trascienda las perspectivas disciplinares reduccionistas para transitar a la percepción de los fenómenos de la realidad social, en nuestro caso, como sistemas complejos que en consecuencia pueden ser mejor estudiados, atendidos o solucionados desde perspectivas interdisciplinarias, apoyadas además por la tecnología. Esta es una carrera en la que, aunque por momentos parece lo contrario, Patricia Carrillo y todos los autores demandan de todos la disposición para el cambio y los nuevos aprendizajes.
Esto porque aunque hay una frecuente referencia a la renuencia, reticencia o indisposición de algunos sectores para aprender sobre tecnologías, también existe una falta de formación de lo social en esos sectores especializados en la tecnología, cuya formación en lo social ha sido opcional o nula, nos dice Patricia Carrillo, con lo cual la necesidad de encuentro y retroalimentación entre ambos grupos de científicos, los tecnólogos y los sociales, conste que dije tecnólogos, no dije técnicos ni tecnócratas, los tecnólogos y los sociales, es no solo deseable sino indispensable. Pero hay que decirlo también, todo esto debe hacerse de manera rigurosa, sistemática, estratégicamente planeada y diseñada para que el proceso rinda frutos. De lo contrario, no lo dicen así los autores, pero lo digo yo para complementar la propuesta, se corre el riesgo de incurrir en fiascos como el que significó en su momento el famoso proyecto de Enciclomedia, algo muy elemental, que costó millones de pesos del erario público mexicano durante el gobierno de Vicente Fox, pero que al final se fue todo a la basura, entre otros factores porque a final de cuentas una buena cantidad de los docentes que estaban llamados a utilizar ese recurso nunca fueron capacitados para poder hacerlo y por tanto nunca entendieron cómo utilizarlo y en consecuencia tampoco pudieron transferir las bondades de esos recursos a otros profesores y a los alumnos. Una fuerte crítica que contiene el libro nos dice que las estructuras académicas tradicionales y disciplinares se habilita a los estudiantes para el uso tecnológico, esto es, para la adopción o adaptación de soluciones tecnológicas a problemas sociales, cito, sin una explicación previa de la génesis del fenómeno. Y se concluye más adelante en esta crítica con la aseveración de que los grupos académicos multidisciplinarios dedicados a la investigación-docencia se enfrentan a la necesidad de incrementar su capacidad tecnológica, además de afrontar las dificultades de la estructura funcional disciplinaria que prevalece en las organizaciones académicas. Todo esto es cierto, pero conviene recordar también que entre los problemas acuciantes que impiden resolver todo esto, está la tendencia cada vez más creciente a disminuir la duración de las carreras, de 4 a 3 años, de convertirlas en una especie de carreras técnicas más que en licenciaturas, y existe la tendencia a que los profesores e investigadores que viven enfrascados en la lucha por atender sus cursos, direcciones de tesis, preparación de papers para congresos, eventos diversos, preparar artículos para revistas arbitradas, indizadas. Con todo eso se reduce enormemente las posibilidades de que todos podamos establecer de manera fluida los puentes disciplinarios entre lo social, el cómputo, la informática y las telecomunicaciones como proceso idóneo, deseable y necesario frente a la mera habilidad para el uso de tecnologías. La dictadura de los múltiples sistemas de evaluación existentes con todas sus demandas y amenazas a la estabilidad y serenidad que esta empresa requeriría, explica en parte que muchos académicos no entren en la dinámica propuesta por Patricia Carrillo y sus autores invitados como deseable y necesaria, la de formarse y de prepararse con capacidades para abordar los problemas desde una perspectiva compleja e interdisciplinaria, para a su vez poder formar mejor a profesionales e investigadores nuevos, cito, capaces de explicar y atender los fenómenos sociales de esta realidad compleja, que puede ser vista así, abordada así, con propuestas de solución viables, solamente a condición de que se trascienda la formación tradicional y disciplinaria que nos enseña a pensar y analizar los problemas por separado, como en estancos que no tienen interconexión, y en consecuencia nos imposibilita proponer soluciones integrales y más eficaces para los problemas. Esto se nos dice también en el libro, la concepción de la complejidad actual como sinónimo de extraño, complicado, peligroso, difícil de explicar, ha podido por fortuna ser superado en varios de los proyectos que se reseñan en este libro y que tuvieron interacción con el proyecto de investigación coordinado por Patricia Carrillo Velázquez. En este punto quisiera hacer una brevísima precisión respecto al proyecto de investigación del que fui responsable, titulado La historia sociocultural de la cinematografía mexicana a través de la prensa, circunscrita a un periodo de 1925-1952. Hay una parte en la que en el libro se dice que la participación de los estudiantes fue considerada un apoyo logístico y no como de individuos en formación profesional en la lógica de una modalidad pedagógica de investigación-docencia pertinente en un proyecto de su tipo.
Al respecto me gustaría precisar que o bien nosotros, el profesor Federico Dávalos y yo como responsables del proyecto, no explicamos o no dimos las evidencias suficientes a Patricia Carrillo y su equipo que colaboraron con nosotros, o bien ellos no encontraron en nuestro protocolo y en nuestros informes presentados a la DEGAPA la que siempre fue una propuesta de base y en alguna medida se concretó. Valga pues la precisión de que nuestro proyecto se propuso desde un principio que los alumnos efectivamente dieran un apoyo logístico, pero que también incursionaran en un proceso de colaboración que para ellos sería también la posibilidad de aprender a investigar y no solamente apoyar logísticamente la investigación de los académicos, de manera que pudieran realizar sus trabajos recepcionales para titularse de la licenciatura durante el proceso o luego de la terminación de la investigación y utilizando para el efecto los mismos materiales y productos parciales de investigación del proyecto en el que se les invitó a colaborar. 4 de los becarios lograron concretar esa meta: Oriana Calderón, Jimena Lagunes, Angélica Mora y Claudia Maldonado. Lamentablemente, varios de los becarios estudiantes, como ocurre siempre, afrontaban problemáticas diversas personales o familiares que les impidieron cumplir esta meta de verdaderamente convertirse en tesistas y titulados en paralelo con su colaboración en el proyecto. A final de cuentas podemos coincidir en cuanto al proyecto del que fui responsable junto con el maestro Federico Dávalos, que la plataforma telemática reportará para nuestro proyecto, como es evidente para los demás proyectos que se reseñan, innegables utilidades, tanto para la preservación de los archivos consultados e indizados, como para descubrir patrones, establecer correlaciones y relaciones entre cintas, personas, ideas y perspectivas de carácter multidimensional, además de que, cito a Federico Dávalos, mi colaborador en este proyecto, además de que con la ingesta de datos, tanto de revistas como de artículos, la plataforma nos brindará una herramienta de análisis y eventualmente un medio para la divulgación y la difusión del trabajo realizado. De esto trata este importante libro y me disculpo si en su momento no te dimos, Patricia, la información que hubiera permitido tener esa precisión, pero de eso trata este importante libro, de cómo desarrollar proyectos de investigación en el terreno de las ciencias sociales y las humanidades que sean a la vez interdisciplinarios y que a la vez se beneficien de los recursos de una apropiación de la telemática, de la tecnología, para hacer más viable la posibilidad no solamente de agrandar el conocimiento, sino difundirlo en una mayor escala y a mayor velocidad. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, doctor Peredo, incluso por la precisión que hace. Y justamente con la presentación que ha hecho el doctor Peredo, refuerza, viene a apoyar más mi pregunta. ¿Educación para qué? Proyectos de investigación PAPIT, PAPIME, CONACYT, ¿para qué? ¿Para una formación integral del sujeto? O muy bien lo decía el doctor en una malinterpretación de repente, para un apoyo logístico única y exclusivamente de profesores e investigadores. Y entonces confundimos la actividad de nuestros alumnos, ¿no? Y lo dijo el doctor. Pero eso es muy real. Los proyectos de investigación, al igual que los proyectos de maestría y doctorado, son para formar recursos y para formarnos también nosotros los investigadores, los técnicos, los académicos en ese ámbito, pero no para engrosar ciertas cosas. Entonces, ese llamado es muy pertinente y qué buena la aclaración, por eso lo decía, porque por eso decía yo, él empieza como un libro revelador, tan revelador que nos viene a demostrar lo que de repente sucede con los proyectos, ¿sí? Y entonces nuestros alumnos son los IBM, los talacheros y todo lo demás, ¿no? Que a lo mejor hay heridas que suelen sangrar. Bueno, pero quiero enfatizar, sí, definitivamente los proyectos de investigación algunos, con apoyo de alumnos no deben concebirse para agrandar la gloria de los académicos. Por supuesto que no. Y tan no es así que nosotros nos propusimos que los alumnos en el proceso de los 3 años se titularan. Muchas de las cosas que están planteadas en el libro son maravillosas de ser posibles. El problema es, así como mis alumnos becarios, no todos pudieron titularse porque ellos tienen una problemática extra proyecto y extra universitaria y etcétera, etcétera. No siempre se logra, pero nunca creo deba ser
aceptable que los proyectos de investigación con apoyo de estudiantes sean para robustecer la gloria del académico que dirige. Qué elegante lo dice usted, doctor. Y la otra también que es muy importante, que lo señaló el doctor, es la brecha generacional. Muchos somos analfacibernéticos, ¿no? Pero la generación millennium viene con el mouse integrado, o sea, ¿qué edad tienen estos niños? Son del 91 o 92 para acá. Jovencitos de 23, 22 años que tienen una capacidad cibernética que, bueno, muchos de nosotros la quisiéramos para un día domingo nada más, no pido para más. Pero esto es muy importante y ahí vemos cómo, no nada más, nuevamente lo traigo a colación, esto de la enciclomedia, ¿sí? ¿De qué forma fue un dineral? Y ustedes lo han de saber, los pizarrones electrónicos de repente los veían con el plumogis. Miles de millones de pesos hay. O la otra, en esta revolución informática llegaban las computadoras donde no había corriente eléctrica. Entonces, ahí también hay que ver la relatividad de los avances, ¿no? Pero bueno, escuchemos ahora a la hermosísima y con una sonrisa siempre encantadora, licenciada Daniela Serrano Campos. Me permito decir eso porque todo el tiempo que estuvo aquí en el CEI yo la vi siempre así, muy mona, muy simpática. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hacerlo más largo. Nos ponemos de pie ustedes, yo no. Actualmente estudia la maestría en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. Jesús María Luis Mora. Ellos dos se ponen de pie, ¿verdad? Y además, del 2012 en el 2013 fue secretaria técnica en el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, la OMS. En el 2012 fue asistente de investigación también en el Instituto de Investigaciones Sociales de esta UNAM, de esta universidad, y además se venía en bicicleta a su trabajo, lo cual es muy importante porque ella no era contaminadora. Entonces, dicho lo cual, escuchamos, sigue en bicicleta, escuchamos a Daniela y con la presentación de su libro, que ella también es una de las coautoras, aceptó este reto que le invitó la doctora Carrillo y aquí está con nosotros, ¿sí? Muchas gracias. Pues estoy muy contenta y quiero agradecer muy profundamente a la doctora Carrillo esta oportunidad y además me hacía mucho sentido lo que comentaban el doctor Peredo y la doctora María Eugenia Alvarado respecto a la formación de recursos. En ese sentido, pues como, bueno, Pati lo sabe y de verdad que siempre estaré agradecida toda mi vida que la doctora Pati me rescató de las garras del capitalismo, ¿no? ¿Por qué digo eso? Bueno, le echo la culpa al capitalismo de manera muy general, pero, y como lo decía el doctor Peredo, ¿no? Hay cuestiones personales que de momento son fundamentales y pueden hacer que uno no se titule dentro de un proyecto de investigación, pero también hay proyectos de investigación que hacen titularnos. Y hay doctores que hacen que nos titulemos y la doctora Patti y el doctor Cadena han sido doctores que hicieron que me titulara así tal cual, sin su apoyo, sin el apoyo del proyecto. No me hubiese reencontrado con la academia y con la investigación, ¿no? Yo en la prepa siempre me gustó mucho estudiar y después ocurrió algo en mi vida que se me olvidó eso y la doctora Patti Carrillo hizo que recordara lo mucho que me gustaba la sociología, ¿no? Y bueno, pues también un agradecimiento muy grande en ese sentido. Y también, pues otra de las personas, ahora también licenciada en Sociología, Tanisha Silva, con quien escribí lo que a continuación les voy a presentar, pues también fuimos compañeras en el equipo de investigación, vivimos la experiencia académica, profesional, pero también personal, todo lo que se atraviesa, y también se tituló en el contexto del proyecto, también fue becaria, y pues también gracias pues tanto a lo que se aprende académicamente y profesional y también a los recursos, pues
se puede concretar la titulación, ¿no? Porque también uno de los objetivos de estos proyectos, por medio del apoyo económico, por medio de la beca, pues es que haya mayor número de titulados. Y sociología, desgraciadamente, es una de las carreras en la universidad que menor número de titulados tiene, ¿no? La verdad no tengo el dato exacto. Es la de más bajo índice de titulación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la facultad. En la facultad. Son 5 las carreras. O sea, de las 5 carreras es la de más bajo índice de titulación. Es muy bajo el índice. Entonces, pues aquí en el SEICH, aquí con la doctora Carrillo, con el doctor Cadena, pues aumentó un poquito ese el número de tituladas en sociología, ¿no? 2, Tanisha Silva, mi colega, amiga, la licenciada Tanisha Silva y yo, una servidora. Y bueno, ahora sí, después de esto, pues voy a leer lo que preparé. En el apartado Las tecnologías de la informática, cómputo y comunicaciones para el análisis de los eventos de protesta en México, incluido en el capítulo 3, Experiencias de investigación, docencia interdisciplinaria, gestión del conocimiento y tecnología, los autores, el doctor Jorge Cadena Roa, la doctora Valeria Faletti, Daniela Serrano y Tanisha Silva, hacemos una reflexión de los actores que directa o indirectamente están relacionados con protestas, sea porque son su objeto de estudio, porque las llevan a cabo u orientan a quienes las realizan, o porque podrían contribuir sustantivamente en el estudio de estas. Es decir, analizamos qué suele pasar con la relación entre académicos que estudian la protesta, practicantes que buscan cambiar su situación o resistir al cambio y desarrolladores de tecnologías, quienes son y seguirán siendo pieza clave para la construcción del conocimiento científico en general y social en particular. Consideramos que, a su vez, el conocimiento científico social, en especial el conocimiento acerca de la protesta, puede ser de utilidad para la construcción de nuevas tecnologías del poder. Foucault, 1976. De manera que éstas reorientan las relaciones entre practicantes y autoridades, sea para aumentar la efectividad de la protesta, de la política pública o de ambas, por situar algunos ejemplos. Reflexionamos acerca de las dificultades y posibilidades para generar círculos virtuosos entre académicos, desarrolladores de tecnologías, practicantes y autoridades. Dichas reflexiones son realizadas en el marco de la colaboración entre la doctora Patricia Carrillo Velázquez, el Laboratorio de Análisis de las Organizaciones y Movimientos Sociales, del cual fuimos parte, coordinado por el doctor Jorge Cadena Roa, y el Organismo Civil Servicios y Asesorías para la Paz, Serapaz. El trabajo y los intereses de cada quien fueron contribuyendo en la construcción de la plataforma telemática para el análisis de los eventos de protesta en México. Por un lado, la doctora Patricia Carrillo Velázquez desarrollando el proyecto Gestión del Conocimiento y Tecnología Telemática para la investigación docencia interdisciplinaria. Por otro, Serapaz impulsando el Observatorio de la Conflictividad Social en México y, finalmente, en la OMS, con el proyecto El Sector de los Movimientos Sociales en México 2000-2011, características, redes y trayectorias. La conjunción de estos esfuerzos ha permitido alcanzar los objetivos particulares y los objetivos en común. En este mismo sentido, el objetivo general del proyecto ha ido encaminado a captar cómo se comporta la protesta, considerando que han sido las mismas aplicaciones de la telemática las que muchas veces inciden en dicho comportamiento. La teoría de la OMS fue transformar teórica y metodológicamente la investigación impulsada por Serapaz a través del Observatorio de la Conflictividad Social en México, el cual tenía por unidad de análisis el conflicto social. Si bien a partir de esta unidad de análisis se sabía que muchos conflictos eran por demandas de tierra y territorio, el conflicto era difícil de analizar cuantitativamente, lo que a su vez dificultaba elaborar mapas detallados de la ocurrencia de protestas, identificar patrones de la protesta y de las respuestas de las autoridades a esta, y finalmente relacionar la protesta con su entorno político y social a partir de ciertos modelos de regresión, por ejemplo. Para poder agregar los datos de la protesta, introdujimos categorías que nos permitieron pasar del estudio de los conflictos sociales al de eventos de protesta. Pues mientras no es fácil saber dónde inicia y dónde termina un conflicto,
Con el evento de protesta como unidad de análisis, es más viable establecer criterios espaciotemporales, pues esta unidad no parte de supuestos estructurales ni procesales, sino se cuenta de manera agregada y se analiza de forma agregada. En Romo 2014. El evento de protesta se refiere, como su nombre lo indica, a una eventualidad durante la cual un actor colectivo o asociado a algún movimiento social busca un cambio o resistirse a él. Para lograr su objetivo, el actor recurre a algún o a varios repertorios de protesta a través de los que expone públicamente sus demandas, denuncias o quejas. El conflicto social, por su parte, no debe ser confundido con un acto multitudinario, pues se debe comprender lo que subyace. Esto lo cita Romo en el mismo libro de Lorenzo Cadarzo, 2001. Sin embargo, al decirnos qué no es y no que sí es el conflicto, la definición de este queda ambigua. De manera simultánea y en constante retroalimentación con la transformación teórica y metodológica que les acabo de mencionar, se llevó a cabo la construcción de la plataforma telemática, sin la cual la alimentación de la base de datos de protesta requeriría más esfuerzos y tendría menos posibilidades de lograrse, sobre todo si consideramos que los recursos y espacios son limitados. Actualmente en México no existe una base de datos de protesta que pueda ser consultada públicamente. Lo que hay son reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales, al no perseguir fines científicos ni académicos, no toman en cuenta las variables que son indispensables para la comprensión y análisis de dicho fenómeno. La recolección de datos acerca de los eventos de protesta se haría a partir de 3 periódicos de circulación nacional: La Jornada, El Universal y Reforma, pues de esta manera se eliminarían los posibles sesgos de cada una de estas fuentes, al considerar que cada una representa una línea editorial, centro, derecha e izquierda. Pese a estar conscientes de esto, las dificultades han restringido hasta el momento la consulta a un solo diario, La Jornada. Por otra parte, compartimos cómo ha sido el proceso de creación y apropiación de la plataforma telemática, misma que poco a poco nos ha ido permitiendo avanzar en la solución de varios problemas. En primer lugar, y dado que al obtener datos agregados de la protesta será posible probar, refinar o construir teoría en el campo de estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva en México. La plataforma permitirá contribuir y seguir discutiendo en torno a un problema de conocimiento como es el de los movimientos sociales y la acción colectiva. En segundo lugar, dicha plataforma ha contribuido eficaz y eficientemente a resolver problemas de tipo logístico y organizativo, pues hace posible que el trabajo se realice a distancia y en tiempo real. En tercero, ha contribuido a reducir considerablemente errores de captura y codificación, toda vez que la plataforma cuenta con una interfaz de captura de la información en la cual se dispone de una serie de menús y submenús que muchas veces están sujetas a la selección previa, entonces es restringida la selección, impidiendo de esta manera que se hagan selecciones erróneas o que falte información que es indispensable. En cuarto y último lugar, dicha plataforma ha abonado al establecimiento de niveles de análisis, así como a establecer definiciones y distinciones operativas y analíticas de conceptos fundamentales de nuestra investigación, tales como repertorio de protesta, evento de protesta, movimiento social, organizaciones de los movimientos sociales, entre otros. Estos conceptos en muchas ocasiones empíricamente son lo mismo, pero analíticamente no lo son. Mientras el evento de protesta es la unidad de análisis del proyecto, el repertorio es una cualidad de este y es llevado a cabo por actores que más o menos se identifican entre sí y son reconocidos por otros actores. Están más o menos estructurados y realizan funciones más o menos diferenciadas y relacionadas entre sí. Empíricamente, no hay diferencia entre una protesta y un repertorio de protesta, pues de hecho una protesta ya es un repertorio. Sin embargo, en el análisis y estudio de los movimientos sociales es importante que se distingan las características de los actores colectivos y las de la acción colectiva. Mientras el repertorio de protesta llevado a cabo en un evento puede ser poco o nada violento, que pueden quemar automóviles, edificios públicos o pueden marchar pacíficamente,
El actor colectivo que lleva a cabo el evento y por tanto el repertorio de protesta puede ser poco o muy organizado. Incluso en el evento pueden participar más o menos personas que las que conforman la organización que convoca a que se lleve el evento de protesta. O se puede dar una gran confluencia de organizaciones en un mismo evento de protesta. Las combinaciones son muchas. Finalmente, describimos y explicamos la arquitectura y funcionamiento de la plataforma. Esto con el fin de dar a conocer al lector cómo es que la teoría y la metodología quedan de alguna manera implícitos en esta, cómo las variables de la investigación se convierten en entradas de información, cómo se traducen en categorías que quien alimenta la base tiene que seleccionar y cómo la información agregada de la protesta se convierte en gráficas, mapas, entre otros recursos que al ser interpretados son parte fundamental para los reportes de la investigación. En conclusión, la construcción de una plataforma tecnológica opera en 3 niveles: organizativo, teórico y metodológico. Organizativo porque se establecen formas de acceso remoto para la elaboración de la base de protestas en México. Teórico porque la programación de la plataforma supone la construcción de cierto sistema en el cual quedan establecidas variables, categorías, conjuntos, tipologías y sobre todo cómo se relacionan estas entre sí. Es decir, con la programación se establece un orden, una estructura, nomenclatura, una clasificación, así como ciertas inferencias lógicas. Es decir, con esto, al estar construyendo la plataforma, ya vas teniendo la mitad de la investigación, en el sentido que ya vas sistematizando y ya se van haciendo operativos los conceptos, se van estableciendo criterios de clasificación, se van estableciendo niveles de análisis, conforme se van llevando, se van retroalimentando lo teórico, lo metodológico y la aplicación de tecnología o el desarrollo de tecnología. Hay una retroalimentación que al tener la plataforma realmente ya se tiene la mitad de la investigación, ¿no? Es avanzar simultánea, pero también como en constante retroalimentación con estos 3 niveles. De esta forma, el proyecto nos ha ayudado a enriquecer no solo teórica y conceptualmente el análisis de eventos de protesta en México, sino también nos ha permitido adentrarnos en el tema de las tecnologías de la comunicación y la información en los proyectos de investigación, lo que comentaban hace un momento, y cómo éstas pueden facilitar la entrada y salida de datos, dotando de herramientas no solo al investigador, sino también al lector o al practicante interesado en el estudio de los eventos de protesta y el análisis de los movimientos sociales en México. Muchas gracias. Muy bien, Daniela, gracias por tu participación. En este trabajo se me hace sumamente interesante y lo quiero comentar justamente una cuestión que decía el doctor Amos Urrutia. Él hablaba de la aplicación del método científico. Y ahí yo tengo una diferencia muy grande, porque los cientistas sociales, como somos nosotros, más que en un método científico nos basamos en un rigor metodológico. Y eso fue lo que nos presentó ahorita Daniela justamente. Una parte en la cual vamos llevando nuestra investigación con todo un rigor, con todo justamente cuando estás hablando de cómo confluyen estos 3, ¿no? El observatorio, el Serapaz, la plataforma, todo, pero cómo van con un lineamiento, con una estructura, de tal forma que se van complementando. No salen así, de la nada, sino que tienen todo un rigor. Y eso es muy importante en tu presentación. Bueno. Perdón, ¿puedo? Sí, por favor, doctor, al fin que estamos entre académicos, todo se puede. Lo que acaba de decir Daniela respecto a la recopilación de información hecha por la policía y todo eso, que evidentemente no se hace con fines científicos, ni con método, ni con rigor, ni con nada. Se hace nomás para que ellos puedan informar que detuvieron a tantos cuantos viene bien, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ver con algo muy importante que dice en su texto Javier Álvaro Matus Pacheco y que ya no pude referir porque no alcancé. Pero dice el marco epistémico, conceptual y metodológico refleja en esencia la jerarquía de valores del investigador y no está constituido por hechos empíricos observables, por lo que en un equipo conformado por múltiples investigadores de diversas disciplinas es poco probable que se dé una coincidencia en esos valores, se tienen que construir. ¿Saben cuál caso me dio
una pauta para referir un ejemplo de desencuentro o encontronazo, pues el estudio sobre la pobreza que se hizo en el Colegio de México y luego la confrontación que tuvieron con los estudios del Coneval. Y luego salen las autoridades federales a decir que ellos van a atender el problema de la pobreza con base en lo que les dice el Coneval, no con base en lo que les dicen los investigadores del Colegio de México, porque evidentemente ese proyecto así diseñado y con esos resultados para nada les gustó. Entonces, de repente ellos quieren hacernos pensar que la ciencia es muy elástica, pero no es que la ciencia sea elástica, es que la acomodan como les conviene y la quieren aparecer como ciencia. Porque no es ciencia, número uno. Número dos, falta un elemento vital en la ciencia que es la ética. Y podemos ver toda la universidad con toda la axiología, los valores que vemos en diferentes letras y todo, pero espero que realmente los interioricemos, que sepamos qué significa este valor, qué significa este respeto, qué significa todo esto. Y bueno, ahorita Daniela lo dice, lo complementa el doctor Peredo, pero podemos ver cómo cuando también requerimos, vamos hasta la brujería, ¿no? Y entonces vemos otras cosas por ahí. De los sembradíos y todo me refiero. Muy bien. Después de esta pequeña reflexión y cuando decía el doctor, puedo, por supuesto, este es un espacio académico en el cual tenemos que externar nuestras opiniones, ¿no? Y si se dan cuenta, yo soy muy laissez-faire. Y por eso estamos en una universidad que significa, ¿saben qué significa universidad? Universalidad. Y ustedes han escuchado un lema por ahí de un sindicato que no es sindicato, que es Asociación Blanco, que se llama pluralismo ideológico. Y al ser plurales tenemos esa posibilidad de expresar y todavía tenemos estos espacios en donde podemos decir lo que creemos y lo que pensamos. Los ajustes de cuentas después vienen. Javier Hernández Santiago está aquí a mi derecha. Él es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, ¿cierto? Es maestro en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y además colabora en el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales, la OMS, que ahí se paran todos, porque todos trabajan en ese o han trabajado, ¿verdad? Entonces, o han trabajado, o algunos... Bueno, muy bien, qué bueno que me dan la precisión. Los que sean. Los que sean. Pero como nos tienen aquí reunidos con esta presentación, escucharemos a Javier Hernández Santiago. Santiago es apellido. Sí. Es tu segundo apellido, muy bien. Te escuchamos, Javier, por favor, con la presentación. Okay. Trae cinito, qué bueno. ¿Ahí se ve? No, ¿verdad? Otra te lo ponen, tú no te preocupes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero agradecerle a la doctora Carrillo la invitación a esta presentación del libro. Bueno, mi participación en esta cuarta jornada académica 2015 se centra en la experiencia como miembro de un equipo de investigación enfocado al estudio de la acción colectiva, las protestas y los movimientos sociales, dentro de un espacio de experimentación llamado la OMS, que ya lo mencionó Daniela. La fructífera relación entre el equipo de la OMS y el laboratorio TIDI, Tecnología e Investigación Docencia Interdisciplinaria, coordinado por la doctora Patricia Carrillo, surge al utilizar tecnologías de información, la comunicación y el conocimiento, las TIC, en un proyecto de investigación colectivo que a continuación voy a describir. Igual que Daniela, ya tiene algunos añitos que iniciamos ese proyecto y bueno, cuando preparé esta exposición, pues me acordé de cuando estábamos todavía en la hemeroteca buscando los desplegados y también venía en bici. Entonces, los resultados de la investigación referida. Sí. Perdón, tengo que decir el simpático de Javier, que siempre ha sido muy amable y que también venía en bici. Sí. Ya, gracias. Los resultados de la investigación referida forman parte de un capítulo dentro de la obra Investigación, Docencia Interdisciplinaria, Gestión del Conocimiento y Tecnología, que tengo el gusto de comentar en esta oportunidad. Dentro de los objetivos explícitos del laboratorio TIDI, a través de la lente interdisciplinar, se encuentra en la formación de investigación y el fomento de procesos de enseñanza para la comprensión y solución de problemas prácticos en diversas dimensiones de la vida social presentes en el mundo actual, como cita la doctora Carrillo en su proyecto.
El enfoque propuesto en la investigación que realizamos conjuntamente un servidor y los colegas Jorge Cadena Roa y Victoria Moreno, titulado El uso de las tecnologías de informática, cómputo y comunicaciones para el análisis de redes y protestas sociales, el movimiento social de 2006 en Oaxaca, fue el diseño del TIC de acuerdo a las necesidades que se nos presentaron y de las soluciones que les dimos mediante el intercambio de ideas y perspectivas teórico-técnicas tecnológicas entre desarrolladores de tecnología y especialistas en ciencias sociales. Dichos intercambios motivaron procesos de diálogo y retroalimentación a fin de poder desarrollar soluciones creativas para lograr aplicaciones informáticas de cómputo adecuadas a los fines y métodos de esta investigación. Dichos procesos de diálogo tuvieron implicaciones metodológicas muy importantes que requirieron la elaboración de conceptos muy precisos y en ocasiones muy sofisticados, así como el uso de que el usuario se asumiera también como diseñador y que los especialistas en tecnología comprendieran las necesidades del usuario. En mi opinión, se trató de un diálogo entre diferentes lenguajes que al final de cuentas logramos comprender entre las diferentes partes. Como se afirma en el capítulo colectivo en el que se basa mi exposición, si bien la tecnología y la sociedad operan de manera diferenciada, pueden hacerlo de manera complementaria. Los mecanismos que reproducen el orden, que generan el cambio social, los que motivan la acción individual y colectiva, son distintos de los incentivos que impulsan el desarrollo tecnológico. Pero la búsqueda del bien común y la tecnología se pueden complementar y retroalimentar recíprocamente, de manera que se formen ondas expansivas de círculos virtuosos. Algunas interrogantes que surgieron con el uso de las TIC en nuestro proyecto fueron las siguientes. ¿De qué manera nuestras necesidades de investigación se fueron resolviendo con el diseño de una plataforma telemática? ¿Y de qué manera el diseño de esta plataforma influyó en la formulación, construcción, desarrollo y resultados de la investigación? ¿Y qué ventajas y desventajas se observaron? En nuestra investigación quisimos explorar la hipótesis de trabajo que considera que los resultados de las protestas de 2006 en Oaxaca podrían explicarse por la manera como las organizaciones de los movimientos sociales, OMC, que participaron en el movimiento se encontraban vinculadas entre sí y con el resto del tejido social e institucional del Estado y del resto del país. Nuestra hipótesis era que a pesar de que el movimiento de la CENTE-APO parecía contar con una gran capacidad de movilización y de que las elecciones presidenciales de 2006 le abrían oportunidades políticas favorables para obtener lo que demandaban, en realidad el movimiento se encontraba aislado con el resto de otras redes de organizaciones e instituciones sociales y políticas, locales y nacionales, que eventualmente hubieran podido apoyarlo para alcanzar mejores resultados. Un primer paso en esa dirección consistió en identificar las organizaciones, tanto de los movimientos sociales OMC como las organizaciones civiles OC, que participaron en el movimiento o que se mantuvieron al margen del mismo. A partir de ahí tratamos de construir la manera como esas organizaciones estaban vinculadas entre sí y finalmente registramos los cambios en varios momentos clave del conflicto. A diferencia de otras perspectivas metodológicas que parten del individuo y sus atributos, o por el contrario, de las estructuras y cómo éstas asignan roles e intereses a los individuos y grupos, el enfoque de redes que utilizamos considera cualquier estructura social desde el punto de vista de las relaciones que sus partes integrantes establecen entre sí. O sea, partimos de que cada estructura social, independientemente de su complejidad o abstracción, se puede representar gráfica y matemáticamente como relaciones entre nodos. Los movimientos sociales están integrados típicamente por más de una organización del movimiento social. Estas pueden tener distintos grados de formalización y coordinación, pueden cooperar o competir entre ellas, y esta manera de describir a los movimientos sociales corresponde a estructuras reticulares complejas y heterogéneas. Esto de estructuras reticulares es una forma metafórica de hablar de redes sociales, ¿no? Una manera de recuperar la teoría de redes para el estudio de los movimientos sociales es reconocer que trabajos que consideran a los movimientos sociales como fenómenos que surgen espontáneamente de un momento a otro ignoran el tejido social preexistente, es decir, desconocen la base estructural de la que forma parte el movimiento.
Lo mismo puede decirse de los estudios que consideran a los movimientos sociales como meros síntomas o expresiones de procesos de cambio estructural, como modernización, urbanización, globalización, crisis, transiciones hacia la democracia, etc. De cualquier manera, las características estructurales, organizacionales y reticulares de los movimientos sociales no explican todo lo que sucede en estos procesos. Lo que hacen, cómo lo hacen, lo que logran los movimientos sociales no depende solamente de sus características estructurales, sino de otras dimensiones que corresponden a procesos más dinámicos, a procesos de interpretación y construcción social de la realidad, a las oportunidades políticas que se les presentan y a otras variables de análisis cuya importancia suele variar de caso en caso. El primer paso del análisis de redes es precisar los criterios que definen sus límites a fin de contar con una unidad de análisis significativa que permita distinguir a los movimientos sociales de su entorno. Luego, se seleccionan los nodos con esos parámetros y se documentan sus relaciones, que pueden ser directas o indirectas, y se identifican sus propiedades tales como la forma, contenido, frecuencia, dirección de las relaciones entre los nodos, para mostrar la interacción entre determinados comportamientos, resultados sociales y las características de las redes. Entonces, para poder documentar y poner a prueba nuestras hipótesis, necesitábamos información de las organizaciones que participaron en el movimiento y las que se abstuvieron de hacerlo durante el periodo del conflicto, aproximadamente de mayo a diciembre del 2006. Con ese fin buscamos en varios periódicos de circulación nacional los desplegados o inserciones pagadas que se publicaron en ese periodo de tiempo y que estaban firmadas por personas o también por organizaciones sociales de diverso tipo. No está de más mencionar que los desplegados que consultamos en las hemerotecas se copiaron gracias a un escáner portátil, lo que nos evitó la necesidad de fotocopiarlos, transportarlos, alimentarlos, almacenarlos físicamente, y en cambio nos permitió digitalizar, procesar e igualmente consultar fácilmente la información recuperada. Para el almacenamiento y el procesamiento de la información diseñamos, en colaboración con la doctora Patricia Carrillo, un acervo digital de la plataforma La OMS, que ahorita voy a mostrarle no sé si ya se ve, cómo fue el proceso para la elaboración de las diferentes máscaras de esta telemática, de esta tecnología. Entonces, para hacer accesible la información de la que disponíamos a cualquier integrante del equipo de trabajo, ya sea para su captura o consulta de manera remota, diseñamos una interfase de captura. Desde aquí se plantearon algunos problemas de operacionalización de los conceptos teóricos que orientaban la búsqueda e interpretación de la información y que se sistematizaría en la base de datos. Entonces, estas fueron algunas preguntas que nos hicimos junto con el equipo de TIDI y el laboratorio, de cómo se capturaría la información de cada desplegado, qué información habría de seleccionarse en cada caso, cómo identificar actores, posturas y seguir una línea del tiempo, dónde buscar otras organizaciones sociales que tuvieran presencia en Oaxaca durante el periodo de conflicto, pero que se mantuvieran al margen del mismo, es decir, que no aparecieron entre los firmantes de los desplegados publicados en ese periodo. Entonces, la interfase de captura que diseñamos tiene 3 dimensiones, o 3 caras, como de una máscara. Entonces, la primera se creó para indicar dónde va la información que vamos a subir a la base de datos, por ejemplo, los nombres de las personas u organizaciones que firmaron los desplegados. Entonces, esta es un primer ejemplo de la información básica de las organizaciones que se identificaron en los diferentes desplegados y se crearon en forma de monografías, ¿no? Donde se ve la información de la organización, su historial, sus liderazgos, el área donde se encuentran, algunos teléfonos de contactos, características organizativas y así como los diferentes recursos, ya sean simbólicos, humanos o de relaciones con otro tipo de organizaciones sociales. La segunda dimensión fue pensada para registrar datos básicos de identificación de los desplegados, esto es fechas, periódico, sección,
resumen de desplegados y los diferentes firmantes. Entonces, esta es la segunda o la parte de la máscara que también nos ayudó a seleccionar o a almacenar la información, en donde se solicitan los nombres de los periódicos, viene información como ficha de la ciudad, las páginas, la sección, y algunas notas que resumieran la información más importante de cada periódico. La tercera dimensión, que fue diseñada con el propósito de almacenar la información respecto a la demanda principal del desplegado, quiénes eran los firmantes y cuál era su posición con respecto al conflicto en ese momento. Entonces, en esta parte, que es un insumo muy importante para nuestra investigación, se identifica la posición de cada organización, así como cuántas organizaciones también firmaron ese desplegado y cuál era su demanda principal y cómo esta demanda principal fue cambiando en el transcurso de los meses que duró el conflicto social o el movimiento social. Lo voy a pasar muy rápido, a lo mejor ya lo estará en la memoria o en el capítulo del libro, pero es como mostrar la lógica de cooperación entre diferentes especialistas. Un reto en el diseño de la interfase de captura fue que cada dimensión estuviera vinculada con otras de manera que no permitiera la consulta de información, de la información, no como datos sueltos, sino como de manera relacional y que reflejara los cambios en el tiempo, ¿no? Que se pudiera consultar de las tres máscaras que están aparentemente separadas, la información que uno solicitara ya en forma de estadística o en otro tipo de datos, ¿no? Aparte de los datos de los desplegados que consultamos, se verificó la información del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, RFOCC, de Indesol, para ver qué otras organizaciones existían en Oaxaca en el momento del conflicto y ver cuántas de ellas se habían expresado en los desplegados registrados, o si bien si se habían mantenido al margen. Y bueno, esta es una forma ya de consulta de los desplegados, donde se puede observar algunos datos como la identificación de cada periódico, la fecha de los desplegados, el título del desplegado y alguna otra información para su consulta. En la otra parte que voy a mostrarle, que se llama estudios a profundidad, se tiene a primera vista la información acerca del movimiento, la demanda del mismo, el nombre de las organizaciones y si éstas están a favor o en contra del movimiento. De esta forma podemos calcular el grado de aceptación o rechazo a ciertas demandas del movimiento, la respuesta de las autoridades, así como del campo de los movimientos sociales o de la acción colectiva en los que tales organizaciones se desenvuelven regularmente. Por ejemplo, si son de tipo sindical, barrial, campesino, empresarial, gubernamental, y cívico, por mencionar algunos. Entonces, esta es una forma de solicitar la información a la telemática, donde nos despliega, por ejemplo, el movimiento 2, quién firma, en este caso sería la Unión Popular Revolucionaria de Emiliano Zapata, UPRES, y ahí se puede observar las demandas de ese momento y su posición, ¿no? Bueno, la base de datos construida para esta investigación cuenta con 863 registros. Un análisis preliminar permite anticipar que se confirmará la hipótesis relativa a la desvinculación de la CENTE-APO con el resto del tejido social e institucional de Oaxaca. Por ejemplo, en favor del movimiento se expresaron 143 organizaciones, que sería un 17% del total de organizaciones firmantes, y en contra 63, representa un 7% del total. Por ejemplo, con posiciones mediadoras y neutrales, 18 organizaciones, y al margen del conflicto estuvieron 488 organizaciones, es decir, más de la mitad de las organizaciones se mantuvieron al margen, con lo cual una de las hipótesis que se manejó al principio del proyecto se puede confirmar, ¿no? Entonces, bueno, para los fines de esta exposición, no voy a presentar todos los datos de la investigación,
Simplemente quise limitarme a exponer aquellos aspectos que pudieran ser interesantes desde el punto de vista de la convergencia y cooperación entre especialistas de las ciencias sociales y desarrolladores de tecnología. Como consideraciones finales, señalamos que las TICs facilitan la investigación al permitir formas de analizar y clasificar información parcial sobre un hecho, fenómeno o proceso de interés, que sería una variable dependiente, y luego realizar su reclasificación, combinación, análisis de relaciones y correlaciones. El resultado del planteamiento de necesidades de investigación para diseñar soluciones tecnológicas es un trabajo colaborativo, continuo, que produce influencia recíproca entre los participantes. Dicho trabajo desemboca en procesos creativos de construcción y ajuste tanto en lo conceptual como en lo instrumental, procedimental, metodológico y en el análisis y en la interpretación de la información. De ahí que el resultado sean diseños ad hoc, que en nuestra experiencia se expresaron en la plataforma tecnológica, ¿no? Es decir, no compramos el software de acuerdo a nuestras necesidades, sino se intentó crearlo conforme se iban buscando los objetivos de la investigación. Entonces, las tecnologías telemáticas permiten al usuario generar conocimientos propios y al mismo tiempo facilitan la comunicación y difusión a públicos interesados, tanto de los resultados de la investigación como de la herramienta diseñada. En este caso, para el estudio de los movimientos sociales y de la acción colectiva. La interacción e intercambio entre especialistas de diversas disciplinas generan espacios de conocimiento que permiten avanzar en nuestra comprensión de las dinámicas sociales. Por ello, es de la mayor importancia propiciar el acercamiento y colaboración entre desarrolladores de tecnología y científicos sociales preocupados por conducir investigación aplicada, fundado en datos de la más diversa índole. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Javier. Hemos escuchado 3 presentaciones, 3 interpretaciones, 3 formas totalmente diferentes de hacer una lectura, ¿sí? Eso es muy importante. Escuchamos en primer lugar al doctor Peredo, quien nos hizo un viaje así a lo largo, desde los griegos y todo esto, y nos hizo ver la importancia de cómo hemos ido recorriendo la humanidad. Hemos hecho a través del libro nos condujo desde la época más remota de la humanidad hasta nuestros días, en el cual podremos encontrar varios ejes a saber. Uno es la constante del hombre por entender su propia realidad, búsqueda del saber, del conocimiento. Otra también es que no estamos solos, sino siempre estamos acompañados. Y eso nos habla de una necesidad de comunicación, de cómo de una u otra forma los de ciencias de la comunicación estarían felices brincando aquí, diciendo cierto, 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 cómo sin comunicación no estamos. Tenemos que hacer un mensaje, regresar y todo esto, ¿no? En uno de los modelos más viejos quizás de la comunicación. Pero también hemos visto que tampoco estamos solos, nos acompañan las máquinas. Y cómo esas máquinas de repente han sido un gran auxiliar, pero de repente son unos tiranos. Y no podemos vivir, díganme quién no tiene su celular ahí bien activado ahorita, viendo qué pasó, su laptop. Bueno, de repente encontramos laptop, netbook, iPad, iPhone y los demás que lo acompañen, ¿no? Y los vemos funcionando con todos. Dices, bueno, por eso digo que son unos tiranos. Pero Adriana nos hizo un énfasis en un tirano más todavía, que es el capitalismo. Este tirano que nos ha llevado a un consumismo impresionante. Y no digo consumismo traje, no, sino de cómo estamos compre, que compre, y destruyendo este mundo que además es el único que tenemos. Por eso le decía al doctor Amos Urrutia la importancia de Morín, cuando Morín nos señala que estamos en un solo planeta, es el único que tenemos, y si no lo cuidamos el día de mañana, ya ni ese vamos a tener, aunque ya encontraron un planeta muy igualito a la Tierra, su planeta gemelo, que entre paréntesis les digo que no fue este año, hace 7 años fue descubierto, pero mientras se hacían todas las investigaciones, hasta ahora se da a la luz. Bueno, pero también en esto vemos que a pesar de tener ese tirano llamado capitalismo, tenemos una gran creatividad. ¿De quién? De los actores sociales.
Y ese es uno de los grandes ejes que atraviesa este libro. Los actores sociales, los movimientos sociales, la acción colectiva. Y de ahí que el libro también sea, siempre se dice en una presentación que es muy importante que lo leamos y nadie lo dijo. Entonces, es un libro que es muy importante que todos ustedes lo lean. Ya entendí que todos no estudian en el OMS, ya lo entendí, primer error mío. Pero que sí es importante que lo lean, ¿por qué? Porque van a ir encontrando respuestas a muchas preguntas. Y si no, se van a ir formulando nuevas preguntas. Y van a ver cómo justamente ante este capitalismo podemos hacer, o han ido haciendo una revolución, que va desde apegarnos cada vez más a la tecnología y estar así, esto significa como los caballos lecheros, ver así solamente en línea, o abrir el panorama. Y desde ahí buscar nuevas respuestas. Nos invita entonces, con las presentaciones que amablemente nos hicieron todos, a una revisión detallada de la obra que hoy nos ocupa, que coordinó la doctora Lucia Patricia Carrillo Velázquez, y en el cual aquí tienen a algunos de los coautores. ¿Les gustaría añadir algo más, doctor Peredo, Daniela, Javier? ¿El público? No, nada más que yo sí dije que mi presentación era una invitación a la lectura. Perfecto, doctor. Toda vez que el doctor Peredo sí dijo que era una invitación a la lectura, los ratifico esa invitación. Yo me sumo a ella. ¿Y Javier? Yo lo dije de manera implícita, porque no mostré todos los datos. No. Esperen, entonces yo estuve en otra presentación porque no lo escuché. Bueno, gracias Daniela por darme. Es importante porque finalmente ustedes que están abocados a esta actividad verán un sinnúmero de preguntas y un sinnúmero de respuestas a esto. Es un libro por demás interesante y dicho lo cual, si no hay otra pregunta, comentario, algo, agradezco mucho al equipo que me hayan invitado. La doctora Carrillo sabe a qué se arriesga conmigo porque soy sui generis. Doctor Peredo, usted no me conocía, pero soy sui generis. Sí, pero no en la actividad así. Entonces, muchas gracias por su participación y por haberse quedado con nosotros hasta el final. Los invito a que sigan con las actividades de esta cuarta jornada, porque ustedes tienen trabajo ahorita, a las 5 de la tarde, que les van a hacer visitas guiadas. ¿Sí? Y la doctora Carrillo tiene un anuncio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. De verdad agradecerles a los cuatro. Han hecho una presentación que de verdad yo me he sentido muy emocionada. Muchas gracias. No sé qué decirles, pero de verdad es una gran emoción. Mil gracias, estuvo de lujo la presentación. No tenemos mucho público, pero quiero decirles que la jornada es el pretexto para grabar esto, que se va a convertir, esperemos, en un material didáctico y de difusión. Entonces ya los estaré convocando para que armemos esa presentación y de igual manera los materiales que ustedes nos hicieron llegar a manera de solicitud para memoria de la jornada, en la medida de la calidad de los trabajos, que ha sido excelente de todos, muy probablemente se convierta en un libro. Entonces, de verdad, mil gracias. La presentación y los comentarios que han hecho me han dejado bien motivada, muy emocionada. Hay cosas que ustedes han expresado que yo no tenía contempladas. Muchísimas gracias. Gracias a los jóvenes que están por acá y mil gracias a todos. Gracias. ¿Ya están las librerías? Ya está en las librerías. ¿A qué precio? Y lo mejor de todo es que el proyecto de ediciones electrónicas de la UNAM nos aprobó un tiraje extra en versión electrónica, en el cual ya estamos trabajando y actualizando el libro. Mil gracias. No, el asunto, Pati, es que esta es la semana de inicio de semestre. Y en estos 3 primeros días los alumnos están obligados a asistir a cursos porque es donde calibran si se quedan con tal o cual profesor. Entonces, creo que el timing no fue el bueno. Porque yo hubiera podido invitar a mi grupo, pero pues hoy los iba a ver por primera vez. Pero lo que sucede es que el centro tenía ya algunas otras actividades y era en este momento o no era. Ya no. Pero tenemos la oportunidad y programadas otras presentaciones donde invitaremos también a otros autores, entre los cuales estará la doctora en otro rol,
pero esperemos que el libro pueda presentarse en otros espacios y también les agradeceré si ustedes proponen en algún espacio con algún grupo, colega, contexto especial, sería muy bueno. De verdad les agradezco muchísimo, sobre todo su tolerancia y paciencia por el tiempo. Mil gracias y gracias a todos. Muchas gracias.